y todos los legisladores, compañeros y compañeras senadoras, senadores, que ya se encuentran conectados para comenzar esta reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, así como la de Justicia. En esta reunión vamos a desahogar las entrevistas para, en su momento, seleccionar a través del método que ya conocemos los cargos de consejeras y consejeros honorarios del Consejo Consultivo del INAI. Este día vamos a estar atendiendo 2 pendientes para cubrir 4 vacantes. Por eso agradezco a quienes hoy nos acompañan para avanzar en este proceso, especialmente, y siempre lo reitero, a mi compañero, el senador Julio Menchaca, quien es el presidente de la Comisión de Justicia. De verdad, felicitarlo de manera sobresaliente por este acompañamiento. Mi querido Julio, pedirte unas palabras para iniciar este proceso. Julio, ¿pudieras activar tu micrófono? Porque no se te está escuchando, por favor. Bueno, en primer término, darle la bienvenida a todas las personas que nos hacen favor de seguir a través del canal del Congreso y de las plataformas digitales. Este es un ejercicio más que realizamos conjuntamente la Comisión de Transparencia y la Comisión de Justicia, y precisamente tratándose en un tema del Instituto Nacional de Transparencia y de Acceso a la Información, pues es importante que la comunidad conozca este trabajo del Senado. Por otro lado, mandarle al presidente de la Comisión de Transparencia de Anticorrupción, que es el senador Juan Cepeda, un abrazo muy fuerte porque hoy es su cumpleaños. Lo celebra trabajando como todos los días, y desearle a él, familia, a todos los que nos hacen favor de escuchar, pues los mejores deseos de bienestar y de salud. Hay que cuidarlos mucho, sobre todo en esta época que estamos atravesando en los distintos estados, en las distintas entidades de la República. Creo que hemos venido trabajando de una manera muy coordinada con los grupos parlamentarios, bajo la dirección del senador Cepeda, y no me queda más que darme por satisfecho del enorme trabajo que vienen desarrollando nuestros equipos técnicos y las senadoras y senadores que integran estas. Un abrazo muy fuerte, mi querido Juan. Gracias, mi querido senador Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia. Quiero también, de manera sobresaliente, reconocer el trabajo de ambas secretarias de esta Comisión de Anticorrupción, la senadora Xóchitl Gálvez, la senadora Eunice Renata Romo, así como los senadores y las senadoras que nos acompañan el día de hoy en esta reunión de trabajo. La senadora Nubia Mayorga, la senadora Lucía Trasviña, el senador Mario Zamora, la senadora Marta Guerrero, el senador Miguel Ángel Mancera, el senador Miguel Ángel Lucero, el senador Daniel Gutiérrez Castorena, así como el senador Cruz Pérez Cuellar, a quienes de verdad les agradecemos mucho que estén atentos a este proceso. Antes de dar paso a las entrevistas, quiero comentar de manera general la metodología en la que se van a desarrollar las mismas. En primer lugar, comentar que hemos recibido 9 opiniones de la sociedad civil respecto a la trayectoria de las y los participantes. El formato de las entrevistas será el siguiente. Esta metodología la hemos utilizado en estos ejercicios. Primero, 5 minutos de exposición por parte del aspirante,
Después, una ronda de preguntas por parte de las y los senadores en el orden que ya acostumbramos y que las secretarias dominan excelentemente bien. Estas preguntas van a ser respondidas en una sola oportunidad de 5 minutos. En este primer bloque vamos a estar entrevistando a 3 participantes para cubrir 2 vacantes. En el segundo bloque realizaremos también 3 entrevistas para las otras 2 vacantes. Quiero informar que el aspirante Miguel Ángel Vázquez Plasencia notificó a ambas comisiones que por motivos personales no les será posible conectarse esta tarde, pero en términos de la fracción primera del acuerdo relativo al formato y metodología, su participación será considerada solo con la información y documentación con que cuentan estas comisiones. Si no hubiese ninguna observación o comentario de parte de las senadoras o los senadores integrantes de estas comisiones, procederemos al desahogo de entrevistas. Queridas secretarias, si pudieran verificar si alguien desea hacer uso de la palabra. A ver si entendí bien, presidente, si algún compañero legislador o legisladora estaría interesado de intervenir antes de poder escuchar a la compareciente. Me parece que no, me parece que estaríamos en oportunidad de poder empezar las entrevistas, presidente. Gracias, senadora secretaria. En todo caso, pues si estamos listos, le damos la bienvenida a la primera candidata de este bloque, a la aspirante Claudia Alonso Pesado, quien ya vemos que está aquí conectada. Bienvenida, aspirante Claudia. Tiene 5 minutos para su exposición. Corre su tiempo. Buenas tardes, muchísimas gracias. Saludo a ustedes, senadoras y senadores, y también a las personas de la sociedad que nos están siguiendo en este proceso de Parlamento Abierto. Decidí participar en este proceso para consejera consultiva honorífica desde septiembre del año 2019. Esto me parece muy importante hacerlo saber a ustedes, porque ha pasado un año y aún así, aun cuando también concursé para comisionada del INAI, decidí continuar este proceso de participación de consejera consultiva, porque es evidente que es necesaria la participación de la sociedad, involucrar más a la sociedad en este derecho. Mis años como servidora pública, mis años como consejera de uno de los institutos de transparencia en este país, en el estado de Chihuahua, me hacen saber la relevancia y la importancia de la sociedad para que este derecho realmente se haga efectivo. Sin duda alguna, el desarrollo amplio del marco normativo que tenemos en el país pues ha complejizado en estos 20 años el que la sociedad comprenda el cómo acceder, cómo exigir incluso también su derecho a la información. Y por parte del servicio público de todos los poderes, que además y órganos autónomos que a partir de la modernización que se hizo en todo el marco normativo en 2014, 2016, 17, 18, etcétera, sin duda también ha complejizado para que el servidor y las servidoras públicas entiendan la importancia de este derecho. Como consejera consultiva honorífica, lo que yo estaba planteando en el programa de trabajo que presenté, insisto, en septiembre del 2019, está muy asociado a estas resistencias que hay todavía en el servicio público y a un proceso también que como servidoras y servidores públicos viven, que es el desgaste que hay entre la cantidad de trabajo que tienen las y los servidores públicos frente a la obligación de garantizar el derecho a la información. Por eso en el programa de trabajo que yo les presentaba a ustedes,
planteaba como una propuesta hacerle a mis colegas del Consejo Consultivo, el que a su vez le presentaríamos al Pleno del INAI, hacer un diagnóstico sobre las capacidades institucionales que cuenta hoy toda la administración pública para poder tener claridad hasta dónde hay un problema también de capacidades internas dentro de las instituciones para poder desarrollar todo el mandato normativo que hay. También, sin duda, para poder identificar si todas las obligaciones de transparencia son tan relevantes para el fortalecimiento de la participación social, porque yo sí quiero retomar que el derecho de acceso a la información, no olvidemos que uno de sus valores más importantes está asociado al fortalecimiento de la ciudadanía, de la democracia, de una ciudadanía que tenga esta calidad de opinar, de entender lo que es la cosa pública y de fortalecer la democracia. Y eso pues sigue siendo un faltante importante, pero que lo estoy asociando a estas dos vertientes. Por un lado, el desconocimiento y por otro lado también las resistencias institucionales. Por cuestión de los 5 minutos que solamente nos están ofreciendo, me centraré en otro punto que también en el programa de trabajo planteo y que tiene que ver incluso con mis argumentos de mi comparecencia como comisionada. Es el cómo fortalecer que este derecho sea ciudadano, sea de la sociedad, que realmente la ciudadanía lo entienda, lo ejerza. Y para ello, en el programa de trabajo estaría yo pensando, en lo que yo estaba proponiendo es que podamos darle información desde la construcción del diseño de las políticas públicas a la sociedad, el cómo organizarse. Es decir, si bien el programa de trabajo tanto de acceso a la información como de protección de datos personales trae estrategias y líneas de acción asociadas a la ciudadanía, yo estaría planteando la revisión de todo esto para fortalecer el acceso a la información y fundamentalmente focalizar acciones centradas al derecho de acceso a la información y participación de niñas, niños y adolescentes. Me parece fundamental eso. Cerraría mi última idea también planteando que tendremos que hacer una revisión de Consejo Consultivo para retomar su origen. Su origen es el trabajo con la sociedad y eso está perdido desde mi perspectiva como Consejo Consultivo. Muchísimas gracias. Secretarias, adelante. Me parece que es el momento de tomar las participaciones de los grupos parlamentarios. Veo las manos levantadas de la senadora Xochitl Gálvez por parte del grupo parlamentario del PAN, del senador Miguel Ángel Lucero, del senador Miguel Ángel Mancera, del senador Gutiérrez Castorena, y voy a tomar la palabra en nombre, también me gustaría tomarla en nombre de mi grupo parlamentario, y empezaría sin grosería por mí, por seguir la costumbre. Me parece que el senador Castorena y la senadora Trasviña están interesados. A lo mejor ahí podría, para poder cumplir con los acuerdos, como lo hemos establecido, que a lo mejor uno de los dos pudiera participar. Ustedes me indican cuál y... Lucy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, senador Castorena. Entonces, iríamos en ese orden y, bueno, pues comenzaría tomando la palabra. Maestra Alonso, yo agradezco muchísimo volverla a encontrar. Me parece que estos 5 minutos más los otros 5 que ya habíamos podido escucharla, me parece que sí fue un cuadro perfectamente aceptable para poder ocupar cualquiera de los cargos. Esto muestra realmente el interés que se tiene por el tema. Y bueno, en ese sentido, quiero felicitarla porque, pues entonces, habla muy bien del perfil, ¿no? O sea, entrarle a un tema honorífico, para mí es un asunto de compromiso y entonces a quienes el día de hoy entrevistamos de eso se trata, están mostrando compromiso. Mi pregunta y la que le haríamos llegar todo el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social tendría que ver con este deseo
de trabajar por la transparencia. Y entonces sería la siguiente. La consejera o consejero que sean electos en este proceso van a reemplazar a los consejeros salientes que integraron el primer consejo consultivo del INAI. Estos primeros integrantes tuvieron una labor de acompañar los primeros pasos de una configuración del organismo garante. Ahora, si usted quedara electa como consejera, ¿cómo daría seguimiento al trabajo de quienes ya integraron este consejo consultivo? Esa sería mi participación y retomaría la palabra para poderle entregar el micrófono al senador Mancera, por favor. Muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias a la senadora Eunice. Yo, de la misma manera, quiero felicitar a la participante, a Claudia Alonso. Tuvimos la oportunidad de escucharla y sin duda es una persona con un expertise definido y probado en la materia. Escuché con atención las propuestas que está formulando. Simplemente la quiero felicitar. La quiero felicitar. No quiero tomar más tiempo más que felicitarla por esta decisión de haber participado en la convocatoria anterior, pero ahora desde esta trinchera en donde participa de manera honorífica, insistir en políticas públicas que puedan mejorar las prácticas de transparencia. Así que felicitarla, Claudia, la felicito de verdad y le deseo mucha suerte en su participación. Muchas gracias. Senador Miguel Ángel Lucero, por favor. Gracias, senadora maestra Claudia Alonso. Sea bienvenida a esta comparecencia pública en el Senado. Quiero hacerle dos cuestionamientos que me gustaría que les diera respuesta. El primero sería, menciónenos una situación o caso donde encuentre sus límites el derecho de acceso a la información pública o a la protección de datos personales. Y la siguiente, menciónenos una situación donde se haya puesto a prueba su profesionalismo. Muchas gracias de antemano, maestra. Me parece que seguiría la senadora Nubia. ¿Sí vi bien? No, ¿verdad? No, usted no, senadora. Ah, perfecto. La senadora Xochitl Gálvez. Maestra Claudia, buenas tardes. Qué gusto saludarla nuevamente. Yo de verdad me sumo a la felicitación de la entrevista que hizo usted como posible consejera comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y bueno, yo creo que de verdad su entrevista pasada fue por demás brillante. Y me da gusto verla ahora en calidad de candidata a consejera ciudadana, porque yo creo que tiene muy claro toda esta parte de cómo hacer que el INAE cada vez responda más a los intereses de los ciudadanos. Y creo que ahí estaría mi pregunta. ¿Qué plantearía para que realmente esta institución pueda dejar de ser una institución para una élite de gente que pide información, pero que no logramos que realmente sea un instrumento que atienda a las inquietudes pues, de la mayoría de los ciudadanos? Creo que sigue siendo complejo pedir información, localizarla en las bases de datos es todavía complicado, prácticamente de especialistas. Me gustaría conocer qué plantearía usted para hacer esta transformación a esta institución como consejera ciudadana. Muchas gracias. Tendría ahora por parte del grupo parlamentario de Morena la senadora Lucía Trasviña. Ya no la veo, pero sí, ya está. Gracias, maestra Claudia. Aspectos fundamentales que usted ha marcado, que es la complejidad jurídica, por cuanto se refiere a las acciones de ejercer INAI. Y por otra parte, ha marcado algo importante que es asistencia por parte de los funcionarios a brindar o a garantizar el derecho a acceso a la información. Entonces,
considerando que este último punto es una vieja práctica que ya no opera y no debe operar en la actualidad, yo consideraría, no sé usted, fundamentales, uno sea por el exceso de trabajo o por No sé si soy yo la única, pero senadora Trasviña, creo que estamos teniendo un poco de problemas con su audio. Sí. Perdóneme que la interrumpa, pero es muy, no se escucha claramente. Entonces creo que a lo mejor si lo intenta con la cámara apagada, a veces funciona un poquito que el audio suena un poquito mejor. Me parece que no, ¿verdad? No estamos. Senadora Trasviña, ¿nos escucha por allí? Ya la dejamos de escuchar y de ver. A lo mejor, presidente, si me lo autorizas, podríamos permitirle la pregunta al senador Castorena y quizá en la siguiente compareciente la senadora Trasviña tenga un poquito de éxito con su conexión. Me parece bien, secretaria, para que le podamos dar agilidad. Muy bien. Muchas gracias. Maestra Claudia, ¿sí me escuchan, verdad? Sí. Gracias. En su carta de exposición de motivos, usted señala que no se ha logrado construir una cultura en el servicio público que asuma los principios básicos del derecho de acceso a la información. Desde este planteamiento, ¿nos puede señalar cuáles son los obstáculos que usted ha identificado? Si me hace usted favor. ¿Cuánto? Muchísimas gracias, senador Castorena. Y ahora tendría la oportunidad, maestra Alonso, de contestar las preguntas. Bien. Muchísimas gracias por sus amables preguntas que me dan la oportunidad pues de ampliar algunos de mis argumentos y de mis ideas. En principio, a la senadora Eunice, ¿cómo daríamos seguimiento a lo que ya se ha hecho? Pues sin duda me daría la tarea, como suelo hacerlo siempre en mis cargos de servidora pública, entro a los archivos, reviso informes, reviso planes y programas de trabajo, me metería a las actas, es decir, estaría yo metiéndome a profundidad de lo que significó el trabajo de ese consejo consultivo y trataría de entender en qué contextos institucionales y políticos es que ellos se vieron envueltos para poder impulsar o no el trabajo que habían delineado. Porque, bueno, hay que entender que este consejo consultivo podrá proponer algunas acciones, algunas ideas, pero finalmente están también sujetos y supeditados a lo que el Pleno también del INAI va a ir desarrollando. Es decir, ahí tendríamos que revisar exactamente cuáles fueron las condiciones, circunstancias y compromiso, y también ver quiénes fueron más activos. En todos los consejos consultivos siempre hay gente más activa y gente más, pues que se queda más atrás, ¿no? Pero sería esa una de mis tareas inmediatas en caso de ser electa. Al senador Mancera yo le agradezco amablemente sus palabras de felicitaciones y un poco lo que también la senadora Xóchitl Gálvez y algunos de ustedes manifiestan. Yo estoy convencida de la participación social. Toda mi vida he participado, es decir, me he desarrollado profesionalmente desde el servicio público, pero he sido una servidora pública que también piensa en clave ciudadana. Es decir, no me olvido que soy ciudadana y que tengo una obligación como ciudadana en lo que es la participación. Entonces,
el que yo haya decidido volver a esta ruta que yo inicié en septiembre de hace un año y que se atravesó el otro proceso, pues es porque yo estoy preocupada y me quiero ocupar de que efectivamente la sociedad despierte y que este derecho, y voy a juntar con alguna de las otras preguntas que se me hicieron en torno a este apartamiento. La sociedad no entiende con toda claridad lo que significa el derecho de acceso a la información. ¿Qué tendríamos que hacer, senadora Gálvez? Bueno, tendríamos que realmente, yo estoy convencida de algunas historias de este país. Este país tiene historias muy positivas en lo que significa hacer política pública con y junto con la sociedad para fortalecer su organización. Cuando una sociedad, una comunidad construye su proceso de desarrollo, entiende lo que está viviendo y entiende la acción del gobierno, inmediatamente se vuelven en activos ciudadanos que van a estar al pendiente de lo que se gasta, cómo se gasta y si se están tomando en cuenta sus opiniones o no. Esa es una vertiente que yo creo que habría que revisar y es por eso que yo también desde el INAI pensaría que tiene que haber un acercamiento entre el servicio público y entre el propio instituto para discutir que el papel del derecho de acceso a la información tiene que ver con el diseño de políticas públicas participativas. Por eso ahí yo ligo también mucho con lo que es todo el avance normativo en materia de participación ciudadana, que van de la mano, no pueden verse como acciones y derechos aislados, es un engramaje de derechos. Y en esa misma lógica estaría dando pues alguna parte de las respuestas a la senadora Xóchitl Gálvez, y además algo que también planteaba desde la ocasión pasada, tendríamos que ver cómo el derecho de acceso a la información, como está pensado, está mediado por otros derechos, concretamente el derecho a las tecnologías, a los medios electrónicos y al derecho a las lenguas, al derecho a la información pertinente de acuerdo a las capacidades de las personas. Si no entendemos esta visión del enfoque de derechos humanos, donde hay la interdependencia entre los derechos, vamos a seguir pensando un derecho a la información aislado, un derecho a la información que no está dirigido a quienes son los titulares, que son las personas. Y las personas en este país son diversas, y diversas no por solo la condición humana, sino son diversas por el desarrollo histórico, económico, político y cultural de este país. Entonces, el diagnóstico que se tiene que hacer tiene que darnos ese perfil para definir en dónde tienes que meter conectividad. Si no das conectividad, no das acceso a las tecnologías, pues un gran sector de la sociedad, más del 40%, seguirá apartado del ejercicio de este derecho. ¿Cómo lo vas a ir construyendo junto con el conjunto de políticas públicas cuando tú vas a ampliar el desarrollo de una población? Por eso el derecho al desarrollo va aunado a todos los derechos y al derecho a la información. Yo me metería muchísimo por esa ruta. La otra propuesta que yo estaría pensando para darle también respuestas a la pregunta del senador Castorena, que... Aspirante, su tiempo ya prácticamente pasó. Ay, discúlpenme. Bueno, le pido una disculpa a los senadores que no me fue posible contestarles. Una gran disculpa por no haber optimizado mi tiempo. Disculpen. Gracias, Claudia. Y antes de que se retire, yo sí quiero también sumarme a estas felicitaciones, no solamente de su entrevista anterior, sino desde lo que hoy le he escuchado. La felicito de sobremanera, aunque su tiempo concluyó. Muchas gracias. Con esto termina su entrevista. Buenas tardes, tengan todas ustedes y mucha salud para todas y todos. Cuídense mucho, por favor, senadoras, senadores. Gracias. Antes de darle la palabra al siguiente aspirante, agradecer también la presencia del senador Damián Cepeda. Mi querido Damián, qué gusto verte.
Fermín Rivas, servidor. Empieza tu tiempo, adelante. Bueno, en principio quiero agradecer esta oportunidad que me dan de reunirme con ustedes, especialmente, bueno, pues agradecer al senador Juan Cepeda, al senador Julio Ramón Menchaca, presidentes de la Comisión Anticorrupción y la Comisión de Justicia, respectivamente, ¿no? Me va a dar un tiempo de agradecer también a la senadora Eunice Romo, Xóchitl Gálvez, Lucía Trasviña, Mario Zamora, Daniel Gutiérrez, Lucy Mesa, Marta Guerrero, Miguel Mancera, Miguel Lucero, Nadia Lucero, Nadia Navarro, Cruz Pérez, Nubia Mayorga y el senador Damián Cepeda. Gracias por el tiempo que me dan de compartir con ustedes. Por otra parte, también quiero agradecer a las organizaciones de la sociedad civil que tuvieron a bien pues recomendar mi perfil para ocupar esta posición relevante para el país. Quiero agradecer al Instituto de Cooperación y Desarrollo Comunitario, Indodeco, Iniciativa MX, al Centro de Promoción al Desarrollo Rural y Comunitario, al Comité de Evaluación y Seguimiento de las Acciones para la Erradicación de la Violencia de Género, al Comité de Derechos Humanos Nuestros Amigos, al Centro de Derechos Humanos y del Migrante, a Buró Parlamentario, a la Barra Mexicana de Expertos Parlamentarios y a los ciudadanos por municipios transparentes. Se tomaron ellos la molestia de respaldar mi perfil, así que me tomo la molestia de agradecerles en esta sesión. Gracias a ellos. Rápidamente expongo 4 ideas en las que yo quiero centrar mi plan de trabajo. Número 1, el rol de las instituciones. Número 2, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Número 3, confianza y riesgo. Y número 4, construcción de ciudadanía. Voy a empezar con la Agenda 2030. El documento intitulado Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece una necesidad de instituciones transparentes como un asunto relevante para conseguir justicia. A la letra dice, esta agenda reconoce la necesidad de construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, que proporcionen igualdad de acceso a la justicia y se basen en el respeto de los derechos humanos, incluidos el derecho al desarrollo, a un Estado de derecho efectivo y de buena gobernanza en todos los niveles y en las instituciones transparentes y eficaces que rindan cuentas. Así que un primer factor relevante que yo derivo de la Agenda 2030 para integrar un proyecto de trabajo es el cruce relevante entre transparencia de la información y ejercicio de derechos humanos. Desde este punto de vista, parece muy deseable conocer quién y de qué modo hace uso del derecho de información en México y con qué resultados, no solo quién promueve este derecho, sino qué resultados tiene, ¿no? Para ubicar los cuellos de botella del funcionamiento de la institución en el ejercicio pleno del derecho a la información. El segundo núcleo de ideas que yo quiero compartir con ustedes es el rol de las instituciones. En ciencias sociales, yo soy politólogo, las instituciones son, en su composición y en su interacción, el factor explicativo de los problemas políticos. O sea, hay un problema político, usted tiene que analizar a qué institución se debe que usted tiene este problema político. Entonces, a un problema corresponde un grupo de instituciones que lo están generando. Este enfoque recibe el nombre de desempeño institucional y consiste en evaluar las instituciones en función de sus resultados. Así que propongo evaluar el rendimiento institucional del propio INAI para reforzar sus áreas de oportunidad y ubicar sus fortalezas. A manera de ejemplo, cito rápidamente el artículo 66 de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, que establece a los sujetos obligados 4 deberes. Número 1, establecer políticas internas para conducirse de forma transparente. Todos los sujetos obligados deberían de actuar así. 2, generar las condiciones que permitan que permee la participación de los ciudadanos y de los grupos de interés. 3, crear mecanismos para rendir cuentas de sus acciones. Y 4, promover la eficacia tanto de la organización de su trabajo como en su propio desempeño. Al respecto, pienso que es necesario que las propias instituciones generen información de sus propias funciones para pasar del ámbito subjetivo del derecho de la información a una auténtica política institucional de transparencia,
como una característica central de las instituciones. Es decir, que aquí el contraste subjetivo versus institucional es relevante para hablar de un desarrollo de la transparencia en México. Número 3, el problema de la confianza y el riesgo. Jorge es un amigo mío a quien ayer le sacaron una muela. Cuando uno acude a un dentista, tiene la confianza de ir con un profesional que sabe el know-how de las muelas. El problema es que, aunque sea una persona muy competente, se corre el riesgo de que sacar la muela sea un éxito o un fracaso. Así que la relación que hay entre confianza y riesgo son complementarias. La sociedad que ejerce hoy su derecho a la información se acerca al INAI con confianza, pero corre el riesgo de ver satisfecha o no su solicitud. Por eso, en mi opinión, es necesario evaluar las situaciones de riesgo o incertidumbre para dar los mejores resultados institucionales y también debe ser considerado como un complemento de las propias funciones de origen. No solo hacer las funciones, sino evaluar su propio desempeño. Se trata entonces de una evaluación de calidad del cumplimiento de sus reglas. Último punto, y con esto concluyo, la construcción de ciudadanía. El binomio de la construcción de la ciudadanía versus la política transparente, de este binomio surge de la necesidad de contar con instituciones accesibles y que rindan cuentas. A mayor abundamiento de una información de calidad, clara, suficiente y reitero, de muy fácil acceso, corresponde un ejercicio pleno de derechos por parte de los ciudadanos. Por ello es necesario evaluar la transparencia real de los sujetos obligados y convertir la letra de la ley en una cultura real y verificable en el día a día. Por ello es necesario construir mecanismos y rutinas institucionales para la medición, evaluación y seguimiento de la transparencia de las instituciones. Por su atención, muchas gracias. Adelante, secretarias, por favor. Tengo poca visión, si me dicen quién desea hablar, porque estoy conectada en mi celular. ¿Alguien que desea hablar? A mí me gustaría participar, senadora Gales Eunice Romo. Eunice. Miguel Lucero. Miguel Lucero. Miguel Lucero. Lucía Trasviña. Ok. Mancera. ¿Son todos? Mancera. Sí, adelante, senador Mancera. Gracias. Entiendo que yo quisiera que hablaran primero mis compañeras, pero creo que por el procedimiento tengo que hablar yo, ¿verdad, Juan? Correcto. Así es, hermano. Muchas gracias, hermano. Bueno, pues felicitar a Fermín, Edgardo. Sin duda siempre llegar a un momento de entrevista implica un esfuerzo previo, haber pasado por las decisiones y los análisis correspondientes para poder formar o aspirar a formar parte, en este caso, de un consejo del INAI. Yo le quisiera preguntar, Fermín, doctor, sabemos que las opiniones del consejo no son vinculantes. ¿Qué haría usted de llegar a este consejo? ¿Buscaría cambiar esto o cree que, no obstante que no sean vinculantes, a través de los informes anuales que son obligaciones del consejo rendir respecto de la actuación del INAI, se ha podido cambiar o han influido en cambiar algo? Y si conoce un caso concreto o un hecho concreto que lo haya modificado, si nos lo puede comentar. Y muchas gracias por su respuesta. ¿Respondo o espero el resto de las preguntas? Gracias. No, se formulan todas las preguntas y en el bloque de su tiempo contesta, salvo que la senadora Xochitl Gálvez me parece que está teniendo problemas de comunicación. Así es de que, secretaria, dice, formule su pregunta. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, doctor
Fermín, me parece muy interesante lo que lo que nos ha expuesto. A mí me parece que el Consejo Consultivo del INAI tiene que tener esta parte un poco más ciudadana y a mi parecer a veces se necesita ser experto en la materia para poder o consultar o solicitar información. También durante el proceso de los últimos comisionados, la selección de los últimos comisionados, a mí me interesó mucho hacer la pregunta respecto a si ellos habían hecho alguna vez una solicitud de información, porque me parece que de repente estos espacios se vuelven espacios un poco técnicos, pero no nos acercamos a la parte ciudadana, que es la que está haciendo la consulta o en su caso búsqueda de información. Me parece, por ejemplo, que la plataforma tiene que, a pesar de que se han hecho esfuerzos de intentar ser accesible, pues sigue generando muchísimas dudas respecto a la ciudadanía para poder consultar información que los sujetos obligados ya tienen. En ese sentido va mi pregunta. Como consejo consultivo, ¿cuáles serían los elementos o herramientas en caso de ser usted seleccionado que llevaría al pleno del INAI para poder generar estos mecanismos y cómo vincularía a la ciudadanía con el pleno del INAI? Gracias, senadora Eunice. Senador Miguel Ángel Lucero. Gracias, senadora Xóchitl. Doctor Fermín, en acto y en pleno justicia me voy a permitir hacer el mismo par de preguntas que al resto de los aspirantes. Primero, me gustaría que nos mencionara una situación o un caso donde encuentre sus límites del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Y enseguida, que nos mencionara una situación donde se haya puesto a prueba su profesionalismo. ¿Sería cuánto? Senadora Lucía Transviña. Gracias, senadora. Mi pregunta es, maestro Fermín Rivas, es relativo a los 4 puntos fundamentales que usted ha marcado, que es sobre política de las instituciones, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, la confianza y la construcción de la ciudadanía. Mi pregunta específica es, para desarrollar estos programas que usted plantea, que definitivamente se considera que serán garantes para el acceso al derecho a la información, ¿usted considera que puede darse en corto, en un mediano o en un largo plazo? Gracias. Adelante, maestro Fermín. Tiene usted la palabra hasta por 5 minutos. Qué amables. Bueno, en el inter de que se hizo esta convocatoria al día de hoy, bueno, pasó un año y en ese inter tuve la oportunidad de hacer mi examen profesional de doctor, al doctorado. Por eso es que notan que hay como una divergencia, ¿no? De si maestro, de si doctor, pero bueno, lo explico y paso a responder. Sobre la pregunta del senador Miguel Mancera, el Consejo no tiene facultades vinculantes. Es correcto, pero yo creo que no las requiere. Un Consejo, evidentemente, parte de un diagnóstico y está para crear sugerencias de funcionamiento, en mi opinión, ¿no? Es decir, no es una figura de papel, no es una entelequia sin anclaje en las funciones, sino que principalmente, y creo esta es la principal función, es ser un ente de observación institucional de los propios resultados, ¿no? Tal suerte que yo sí que creo que los informes anuales son el vehículo institucional, pues justamente para posicionar las propuestas y los diagnósticos de la propia institución. Ahora bien, por otra parte, también me parece que es necesario generar opinión pública
de los propios informes anuales. Es decir, hacer una conexión funcional entre otras cámaras del Congreso podría ser con las que el día de hoy nos dan sede para platicar con ustedes, hacer una conexión bien, si se quiere decir informal, para hacer foros de discusión de los informes anuales. Podría ser una institución informal que podría complementar las instituciones formales. Yo no creo que sea necesario crear nuevas instituciones formales, sino explotar todas las posibilidades que tenemos. Nosotros, eventualmente, que yo quedara en el cargo, y ustedes, como una comisión cuya función, entre otras, es generar la rendición de cuentas. Entonces, creo que por ahí podría funcionar un elemento, ¿no? En cuanto a la pregunta de la senadora Eunice Romo, tiene muchísima razón la senadora. Yo soy cómplice de su idea, porque comenta que para solicitar una información se requiere ser un experto en el funcionamiento de las plataformas. Creo que esto es el primer obstáculo del acceso a la información, que se tiene toda la información, pero la bronca es ubicar dónde está, ¿no? Y este elemento creo que es cualitativa y cuantitativamente hace la diferencia a la hora del ejercicio de derechos, ¿no? O sea, un ciudadano no puede ejercer un derecho si no tiene acceso a su información, ¿no? Por eso es que si me lo pregunta a mí, si yo he hecho una solicitud de información, yo le respondo sí, ya la hice y ya me enfrenté a la experiencia tortuosa de gestionar esa solicitud. Justo para hacer mi examen doctoral, mi tema es el Congreso de la Unión, es la organización y funcionamiento del Congreso. Y mi tema se llama Acceso de la Ciudadanía al Congreso. Hice una solicitud por la vía de la plataforma del INAI y no me fue posible acceder a la información. Tuve que ir por otra vía metodológica, pues para finalmente tratar de acopiar información que me permitiera a mí generar observaciones de funcionamiento. La verdad es que creo que sí hace falta evaluar el desempeño institucional de las solicitudes de información. Y por otra parte, ¿cómo pondría yo una conexión, un vínculo de la ciudadanía con el Pleno? Me comenta la senadora. En 2008 yo tuve la oportunidad de construir una plataforma con parámetros sobre la información del Poder Legislativo en ese momento. Me quedó como experiencia que las instituciones pueden transformar sus funciones en información. Entonces, la primera conexión que yo creo que se puede favorecer, y eso también me parece que es urgente, entre el Pleno y la ciudadanía, es construir de las funciones del propio INAE mecanismos de información, o sea, parámetros de información, indicadores de información y evidentemente, pues información ahí delante que se exponga en una página web de fácil acceso y pensando mucho en lo que, los técnicos llaman criterios de usabilidad, ¿no? Es decir, que sea fácil, sencillo, simple, que yo no tenga que ser experto en el funcionamiento del INAI o de las instituciones para encontrar la información. No necesitamos ya buscadores, necesitamos encontradores de información. Y creo que eso es el siguiente paso que necesitamos dar, ¿no? Sobre la pregunta del senador Miguel Ángel Lucero, en el límite de derechos. Si yo conozco una situación en la que se haya puesto en duda mi profesionalismo, pues no, en realidad no. De hecho, últimamente, yo soy docente, entre otras cosas, soy docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y justamente una alumna me reclamaba que quedaba afuera de sus actas, que quedaba fuera de las actas de calificación, la suya, ¿no? Entonces, me dediqué a gestionar con la autoridad administrativa correspondiente, pues que se le actualizara su acta, ¿no? Y eso, pues creo que es lo más representativo que yo le puedo compartir. Finalmente,
la pregunta de la senadora Lucía Transviña. El corto, mediano o largo plazo de estas transformaciones que yo estoy proponiendo con ustedes. Yo creo que son las tres. O sea, habría que pensar en los tres horizontes de largo, de corto y de mediano plazo para, pues, justamente hacer un plan de trabajo, ¿no? Ordenado, para, evidentemente, priorizar los cambios, las mejoras que se requieren en la institución, ¿no? En ciencias sociales hay un paradigma que es el del cambio incremental. El cambio incremental es ir poco a poco, ir poco a poco. Pero, por otra parte, la palabra gobierno en la doctrina política, significa dirección. Entonces hay que ir poco a poco, cambio incremental, pero con un gobierno, es decir, con una dirección, con un sentido, ¿no? Yo creo que el sentido de las transformaciones del INAE tiene que ser lo que Acemoglu y Robinson en 2012 ubicaron como instituciones abiertas e inclusivas. Tenemos que crear instituciones inclusivas. Ellos se preguntan en un libro que se llama Why Nations Fail. Se agotó, Fermín. Bien, les agradezco su atención. Sí, muchas gracias. Gracias, Fermín. Y le damos la bienvenida al siguiente aspirante. Él se llama Gabriel Torres Pinoza. Gabriel, ¿te pudieras conectar? Gabriel, no te escuchamos. En lo que más o menos ahí ojalá puedas resolver el problema del audio, le damos la bienvenida también a esta sesión a la senadora Cecilia Sánchez, a la senadora Nadia Navarro. Gracias por estar acompañándonos en esta sesión de trabajo. Y Gabriel, no te estamos escuchando. Creo que tienes un problemita por ahí. Roy, ¿tendrás forma de contactarlo? Porque él está hablando, pero a lo mejor no se ha percatado que no nos escucha. Bueno, sí, ¿me podrían habilitar el video, por favor? Bueno, ¿me podrían habilitar el video, por favor? Ahí ya te escuchamos, Gabriel. ¿Ya me escuchan? Sí, sí te estamos escuchando, pero creo que ahora ya no te vemos. A ver, ¿ahí mejor? Ahí ya te vemos y te escuchamos. Bienvenido, Gabriel. Empieza tu entrevista. Adelante. Muchas gracias. Y gracias a todos por la oportunidad. Agradezco primeramente a la digna concurrencia de las y los senadores de la República que integran los grupos parlamentarios representados en la Cámara Alta del Congreso de la Unión. Y permítame, pues, exponer la razón fundamental que me motiva en esta genuina intención de integrar el Consejo Consultivo del órgano garante a nivel nacional del derecho humano de acceso a la información y protección de datos personales. Primero, decir que la vida en democracia no podría entenderse sin una compleja constelación de derechos que no solo son fundamentales, sino también imprescindibles para el surgimiento, para la libertad de prensa, para la libertad del pensamiento, para la libertad de asociación, para la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información que incluye el derecho de buscar, investigar, recibir y difundir información pública. Sin embargo, todos estos derechos y libertades de larga data que de alguna u otra manera en los países en desarrollo se encuentran medianamente consolidados, pues en México aún se encuentran en construcción. Sin embargo, en democracia, la protección de datos personales es igual o tan importante como las libertades anteriormente citadas, a pesar de ser el derecho, un derecho poco conocido, el de la protección de datos personales, y también poco exigido en nuestra sociedad, a diferencia, por ejemplo, de la libertad de expresión. Permítaseme ahora compartir algunos datos de mi experiencia en materia de transparencia y protección de datos personales, con el objeto de aportar a las y los señores legisladores elementos de juicio a esta honorable legislatura y les permita ponderar de mejor manera las credenciales para aportar en tan particular responsabilidad de un consejo consultivo.
Mi formación académica es de politólogo por la Universidad de Guadalajara y maestro en filosofía política por la Universidad del Valle de Atemajac en Jalisco. Asimismo, actualmente me encuentro en proceso de titulación de un doctorado en comunicación y periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. En el ámbito docente, añado que me desempeño como profesor investigador de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara. De igual forma, desde el 2014 soy miembro fundador e integrante del Comité Académico para la creación de la Maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales, perteneciente al Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, posgrado en el cual desde 2015 participo como miembro de su junta académica, además de ser miembro permanente de la Academia de Protección de Datos Personales y Archivos e integrante de su núcleo académico básico. Recientemente he participado en el ensayo Periodismo y Protección de Datos Personales en una obra compilada por el INAI y publicada este año, intitulada Periodismo y Protección de Datos Personales. Señoras y señores senadores, me he visto precisado hacer esta recapitulación de todo lo anterior con la intención de cumplir los lineamientos dispuestos en el acuerdo emitido y referido al inicio de mi intervención, mismo que establece que la entrevista dará lugar a una exposición relacionada con la idoneidad para ocupar el cargo honorífico que hoy nos convoca. No obstante, someto a la superior deliberación, consideración y evaluación del Senado de la República una breve síntesis, al menos una síntesis por el tiempo, de las propuestas que, de resultar electo por esta honorable soberanía, estaré impulsando en el Consejo Consultivo del INAI. Primero, que el Pleno del INAI, haciendo uso de sus prerrogativas constitucionales y legales, ayude a la gestión para ofrecer, transmitir y producir contenidos radiofónicos y audiovisuales en lenguas originarias, toda vez que toda la pauta oficial es en español, relacionada con, por ejemplo, los tiempos oficiales del Estado en radio y televisión que tiene el Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos para fines electorales, y los tiempos gratuitos del Estado en materia de radiodifusión referentes a mensajes relacionados con la seguridad nacional, el orden público, las emergencias públicas como la sanitaria que ahora tenemos, y de salubridad, protección civil, educativos, culturales y de interés social, y cadenas nacionales. Por ejemplo, en Jalisco existe una radio wixárika que solo recibe contenidos en español. Que el Pleno del INAI dé respuesta fundada y motivada de las acciones que tomaría respecto de las opiniones y recomendaciones emitidas por el Consejo Consultivo. Esto porque en un enfoque moderno de la gobernanza se advierte que la participación ciudadana debe tener facultades en un plano de definición y decisión a la luz del evidente fracaso que registran los consejos consultivos en otras latitudes al actuar como organismos de legitimación y a veces también de simulación frente al poder constituido. Recuérdese además que la Ley Federal de Transparencia establece en el artículo 35 que el Pleno del INAI deberá atender las opiniones correspondientes que el Consejo Consultivo emita de conformidad con lo dispuesto en la ley. Finalmente, insistir en la protección de los datos personales, un derecho hasta hoy poco abordado y relegado a mi modo de ver en las tareas del INAI, puesto que con la llegada de las plataformas digitales y el uso masivo del Internet, la exposición de los datos personales, especialmente en Internet, es cada vez más preocupante, específicamente para fines de delincuencia organizada y, peor aún, de manipulación política. Recordemos que es un derecho también, el derecho derivado del artículo 16 constitucional, el derecho a la vida privada, que se fundamenta esencialmente en la dignidad inherente a todo ser humano, que es reiteradamente vulnerada con el correspondiente riesgo a la vida y a la seguridad de las personas a través de la difusión masiva de contenidos en plataformas digitales a través de la poderosa red del Internet. Quedo a su disposición. Me correspondería tomar la participación de mis compañeros. Senador Miguel Ángel Lucero. ¿Alguien más? A mí me gustaría tomarlo por parte de mi grupo parlamentario. Y pregunto si alguna o algún otro compañero está interesado en realizar una pregunta. El senador Castorena. Y el senador Miguel Ángel Mancera. Entonces, iniciaríamos con usted, senador Mancera, por favor. Gracias.
Bienvenido, Gabriel, a esta reunión virtual. Yo quisiera preguntarte un poco en la línea que acabo de formular la pregunta al participante anterior, dado que la participación del Consejo, las opiniones del Consejo no son vinculantes sobre los temas de relevancia en materias de transparencia, acceso a la información, accesibilidad, etcétera. ¿Qué consideras o qué herramientas pensarías tú que serían fundamentales en el actuar del Consejo? Y si consideras que con los informes anuales se puede cumplir con esta tarea de poder encontrar en el Consejo verdaderamente una influencia en la política pública del INAI. Por tu participación, tu respuesta, gracias. Tomaría ahora la palabra a nombre de mi grupo parlamentario. Agradezco muchísimo la exposición. Le doy la bienvenida al doctor Torres. La pregunta que nosotros hemos preparado tiene que ver con las facultades que tiene este consejo consultivo. Una de ellas es es proponer al Pleno del INAI programas y proyectos para fomentar la transparencia. En este sentido, le preguntaría si usted fuera seleccionado y situándose en el plano de los sujetos obligados, ¿qué estrategias cree que pudiera aportar para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia? Esa sería mi participación como parte de mi grupo parlamentario y le cedería el uso de la palabra a mi compañero Miguel Ángel Lucero por parte del Partido del Trabajo. Gracias, senadora. Maestro Gabriel Torres, me voy a permitir realizarle el mismo par de preguntas que al resto de los comparecientes el día de hoy. Me gustaría que nos mencionara una situación o un caso donde encuentre sus límites el derecho al acceso a la información pública. Asimismo, que nos mencionara una situación donde se haya puesto a prueba su profesionalismo. Por sus respuestas, muchas gracias. Y al senador Castorena le pediría que planteara su pregunta también. Senador Castorena, ¿podría ayudarnos con su micrófono? Gracias. Sí, buenas. Muchas gracias, senadora. Doctor Gabriel Torres Espinosa, desde su perspectiva, ¿considera usted que el INAI está implementando una política pública de cultura ética en las instituciones públicas y privadas, pero sobre todo en la ciudadanía? Muchas gracias por su respuesta. Listo, esos son los planteamientos de los grupos parlamentarios. Tiene usted 5 minutos para contestarlo y le rogaríamos que se apegara al tiempo para que no lo interrumpiéramos, por favor. Muchas gracias, senadora, con mucho gusto. Al senador Mancera, al quien tuve la oportunidad de conocer y saludar en la Ciudad de México cuando nos recibió a la red de medios públicos de México, en la que yo formaba parte y tuvimos por ahí una amplia relación. Yo trabajo, no lo dije por la limitado el tiempo, pero trabajo en un medio público de la Universidad de Guadalajara en Jalisco. Bueno, él habla de las propuestas que efectivamente no son vinculantes de un consejo consultivo, pero yo creo que un consejo consultivo debe hacerse notar en la propia medida en que ofrezca insumos oportunos, pertinentes, realizables, para el trabajo de un órgano de Estado tan importante como es el INAI, que tiene que tutelar 2 derechos, decía hace rato y ponía énfasis en ello. No solamente el acceso a la información pública, que es un derecho que ha avanzado mucho en el país, sino el de la protección de datos personales, que es un derecho de más reciente legislación y que hoy está generando grandes estragos en el país. Creo que en todo caso los informes anuales ayudan, pero una de las propuestas de las varias que tengo ahí en mi exposición, pues es habilitar un subdominio de la página oficial del INAE sobre el Consejo Consultivo a efecto de transparentar sus sesiones, recomendaciones y su informe anual de actividades. Es decir, no solamente ceñirnos al informe anual de actividades, sino a las recomendaciones y acciones que de manera constante el trabajo de este órgano consultivo pueda estar generando
como insumo para la toma de decisiones de los integrantes del órgano de gobierno de este Instituto de Estado. Senadora Eunice, ¿qué proyectos, programas y proyectos podemos aportar para cumplir con la transparencia? Bueno, yo coincido que uno de los temas más importantes en la cultura de la transparencia es eso, trabajar más en la cultura que en la legislación. Los usos y costumbres generan leyes y no al revés. Es muy difícil que una ley genere un uso y costumbre, es decir, las leyes no tuercen la realidad. La realidad suele cambiar la ley, por eso la principal fuente de derecho es el derecho consuetudinario. Creo que hay que trabajar más en la cultura de la transparencia. Yo creo que en eso le falta mucho al órgano de Estado. Es decir, sí emite muchas recomendaciones, criterios y jurisprudencias, pero su alcance sigue siendo limitado al círculo rojo, al sector informado de la población, y en el grueso de la población creo que se advierte muy poco de este instituto, tal como lo refiere la encuesta del INEGI, que le preguntan a los ciudadanos sobre este organismo, y pues una amplísima población no conoce ni siquiera que existe, mucho menos cuáles son sus actividades. Yo creo que hay que trabajar más desde el Consejo Consultivo en proponer estrategias, alternativas, acciones y decisiones para fortalecer la cultura del acceso a la información. Ha habido esfuerzos muy importantes como la Plataforma Nacional de Transparencia, este nuevo buscador que en cuestión de segundos te arroja datos sobre consultas muy puntuales, pero creo que hay que socializar entre la población que existe, que este derecho funciona, que tiene una utilidad práctica y que no solamente es para periodistas y gente informada o dedicada a la política el acceso a la información pública. Al senador Miguel Ángel, bueno, los límites. Yo creo que los límites, hay una parte muy interesante de los límites entre el acceso a la información pública y la protección de datos personales que tiene que ver con una colisión de derechos que con frecuencia se da entre el artículo 16 constitucional, que establece el derecho a la vida privada, y el artículo 6 que establece el derecho de acceso a la información pública, especialmente en tratándose de funcionarios públicos. Es decir, hasta dónde puede llegar la información pública, porque todo derecho, los derechos no son absolutos, sino que tienen límites, y en este caso, con frecuencia hemos visto incluso que han llegado hasta la Corte resoluciones que buscan atender este problema de la colisión de derechos entre el acceso a la información pública por un lado y por otro lado el derecho a la vida privada y a la privacidad establecida en el artículo 16 constitucional. Yo creo que es un límite en el que hay que trabajar todavía mucho. Y decía usted, algún caso en donde hubiera sido cuestionada mi desempeño profesional, pues generalmente creo, le podría decir, en los exámenes de grado de las universidades, donde cuando uno es parte de un jurado y forma parte de una evaluación, pues toda evaluación tiene un grado de subjetividad y en ocasiones recibimos cuestionamientos. Bienvenidos a la crítica, al trabajo académico que realizamos dentro de las universidades y que también es sujeto a la crítica y a la ponderación. Gracias. 5 minutos exactos. Gracias. Muchísimas gracias. Le agradecemos a nuestro aspirante Gabriel Torres. Gabriel, igual felicitarte. Con esto termina tu entrevista y le damos la bienvenida a nuestro siguiente aspirante, Ricardo Cantú. Ricardo, ¿pudieras conectarte? Roy, estará Ricardo y hago una puntualización. Estos siguientes 3 aspirantes son de la segunda convocatoria emitida en el 2020. De aquí ya está Ricardo. Y de aquí se seleccionan dos consejeros. Ricardo, bienvenido a tu entrevista. Gracias. Nos da mucho gusto recibirte y empieza tu tiempo para tu exposición. Adelante, Ricardo, y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues seré breve. Ustedes tienen mi currículum. Tengo 20 años en cuestiones de transparencia y de acceso a la información. He estado siempre en gobierno y en la universidad, por
lo que tengo las dos aristas. He sido funcionario toda mi vida y he sido maestro académico y me gusta mucho la academia. He estado en la Comisión de Transparencia por algunos buenos años como secretario jurídico y después como secretario técnico, teniendo 3 direcciones a mi cargo, incluyendo la de datos personales. Participé algunos años en 3 administraciones en el municipio de Monterrey, en la oficina del comisionado para la transparencia, donde adquirimos mucha experiencia porque es un monstruo en cuestiones de solicitudes de información. Entonces, he recopilado una buena experiencia en cuanto a los dos lados, apoyar al ciudadano y ser juzgador en las cuestiones de la materia. Presidí por algunos años la Red Académica Internacional de Protección de Datos Personales, que aglutina a 12, 13 conferencistas internacionales de algunos países, incluyendo Antonio Troncoso de España, que es muy conocido a nivel internacional. A raíz de eventos que organizamos en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en cuestiones de datos personales. Hicimos 4 congresos internacionales en este sentido. No quiero andar más, ustedes tienen el currículum. Lo que yo quisiera hablar ahorita es por qué quiero ser miembro del Consejo Consultivo del INAI. Participé varias veces para comisionado aquí en Nuevo León, no he podido quedar como comisionado. Actualmente soy investigador en la Universidad Autónoma de Nuevo León y trabajo para el gobierno del estado. Pero si puedo aportar, si puedo ayudar, si puedo con mis conocimientos ayudar en algo, pues eso es lo que me motiva. En la hoja que ustedes tienen por ahí que mandé en cuanto a los proyectos, tengo algunos resaltados, como son poder crear un doctorado en la materia de transparencia de datos personales. Tenemos contactos con algunas universidades, con académicos en la materia que nos pueden ayudar, que creo que falta en México para darle mayor nivel académico. Por ahí también proponemos un proyecto vinculante nacional en cuanto a las multas. No puedo andar mucho, pero en el caso de Nuevo León, sé que algunos estados también lo tienen. Es un problema la aplicación de las multas a los funcionarios del estado, porque en la práctica no se aplican efectivamente. Incluso el tesorero por acá una vez dijo que él no iba a cobrar las multas de transparencia. Entonces, siempre ha habido un problema. ¿Y qué hacer cuando la multa sobrepasa al funcionario? Cuando ya reiteradamente son muchas multas y no las puede pagar. Pero es uno de los temas. Yo propongo por ahí crear una Defensoría Pública Nacional y estatales en los estados para ayudar a la gente. Se nos ha olvidado que el objetivo de la transparencia es ayudar a la gente. En Nuevo León muchos de los casos se sobreseen por tecnicismos legales. Yo se los decía a los legisladores de aquí de Nuevo León, hemos hecho tan complicada la ley de transparencia que se necesita un abogado y que la gente muchas veces queda fuera o pierde los casos y no va a contratar un abogado. Entonces vamos a ayudarles, vamos a crearles una defensoría gratuita que puedan defenderse en cuestiones de transparencia. Queda un minuto, así es. ¿Sí? Así es, un minuto le queda. Tengo este libro que me publicó la Universidad Autónoma de Nuevo León, Leyes de Transparencia. Lo sacamos en el 2013. Es el único en el país que aglutinaba todas las leyes de transparencia en un solo volumen. Creo que se debe de volver a realizarlo, podríamos hacer en el INAI. Quiero terminar diciendo que sería prudente, propongo que se cree una comisión de investigación académica editorial para que coadyuve con el INAI y pueda sacar proyectos académicos, libros. En ese sentido yo tengo mucha experiencia, sacar las leyes en un compendio y legislar una sola ley a nivel nacional. No es posible que tengamos ahorita tantas leyes de transparencia en los estados y algunos municipios y de repente se contradicen. Debía haber una única ley, pero no la Ley General de Transparencia que existe actualmente, que sirve de parámetro,
sino una ley general que se aplique únicamente en todo el país. Quitarles esa facultad, reformar el 73 constitucional y que sea como la Ley Federal del Trabajo, una sola que rija para que todos tengamos el mismo estándar legislativo. Hay más cosas, pero creo que se me terminó el tiempo. Si ustedes aguantan en los proyectos que presenté, estoy a sus apoyos. Es correcto. Senadora Uni, ¿se puede dirigir en lo que la senadora Xochitl activa su video? Por supuesto, presidente. Tomaríamos la participación de mis compañeras y compañeros de los distintos grupos parlamentarios para plantear un cuestionamiento. Veo la participación del senador Miguel Ángel Lucero, de la senadora Trasviña, y a mí me gustaría tomar también por parte de mi grupo parlamentario algún compañero o compañera que quiera también hacer uso de la palabra, de los que no haya anotado. Me parece que podríamos iniciar entonces las preguntas y en el orden en el que lo estamos realizando correspondería a mi grupo parlamentario, entonces tomaré la palabra por el mismo. El cuestionamiento y la duda sería, bueno, agradecerle muchísimo la participación y la exposición, también felicitarlo al doctor Cantú porque también sabemos y lo conocemos de las aportaciones que tuvo en la pasada selección de candidatos al comisionados del INAI. Entonces, insisto, quienes están entrándole este tema y ahora por un cargo honorífico habla entonces de su verdadero interés respecto al tema de transparencia, combate a la corrupción, datos personales. Y bueno, en ese sentido a mí me gustaría preguntarle, además del trabajo que ya que conocemos en las fichas que nos ha hecho llegar y de la experiencia que resalta en su exposición, a mí me gustaría preguntarle qué principios guiarían en caso de ser designado su tarea dentro de dicho consejo. Y además, ¿cuál sería la experiencia que aportaría para que esta encomienda tuviera un buen puerto? Esa sería mi pregunta y agradezco muchísimo sus respuestas. Ahora tomaré la palabra para darle el uso de la voz a mi compañero Miguel Ángel Lucero por parte del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Gracias, senadora Unice. Doctor Ricardo Cantú, sea bienvenido a esta comparecencia. Me voy a permitir hacerle un par de cuestionamientos, que es el mismo que le estoy haciendo a todos los aspirantes. Le pediría que nos mencionara una situación o un caso donde se encuentre fuera de límites el derecho de acceso a la información pública. Y por otro lado, que nos mencionara una situación donde se haya puesto a prueba su profesionalismo. Por sus respuestas, muchas gracias. Senadora Trasviña, por favor. Gracias. Bienvenido, doctor Ricardo Cantú. Mi pregunta específica sería, dado que hay coincidencia en los comparecientes a este evento, en cuanto a que por una parte hay resistencia del funcionario público a rendir en tiempo y forma la información que se le pide, así le sumamos también la resistencia a pagar la sanción pecuniaria que se le establece. ¿Considera usted que podríamos en materia ya legislativa implementar algún otro tipo de sanción que fuera más severa, como decir la remoción del cargo, que pudiera también la inhabilitación para ejercer el cargo público? Creo que serían medidas, no sé usted cómo lo considere, que en cierta manera estaría el sujeto obligado a cumplir con las formalidades para garantizar el derecho de petición de los ciudadanos. Gracias. Ahora sí, por favor, ¿podría ayudarnos a contestar las preguntas? El bloque sería hasta 5 minutos y le rogamos que pudiera acotar ese tiempo para no interrumpirlo en sus respuestas, por favor. Perfecto.
Voy a tratar de responder lo más profundo cada pregunta. Las tres son interesantísimas. Le voy a dedicar a lo mejor un poquito más de tiempo a la última. La quiero resaltar por su importancia, aunque todas son importantes. La primera pregunta de la senadora Eunice me decía en pocas palabras que qué aportaría, qué podría yo aportar al INAI. Cuando yo he comentado que iba a participar en el INAI, tanto en mi casa como algún amigo me dijo, ¿para qué participas si es honorífico? Dije, no importa, no importa, hay que ayudar en lo que tenemos. Yo siento que tengo mucho que dar al INAI. Aquí en Nuevo León no lo he podido hacer, aunque, como les decía del libro, hicimos nuestro granito de arena en el 2013, aunque no se le dio mucha difusión. La parte editorial, académica, creo que es muy importante. El Consejo Consultivo del INAI no solo debe de ser un vigilante que vigile a los otros comisionados del INAI, no debe de ser así, debe de aportar, debe de ayudar, debe de coadyuvar. En este sentido, por eso yo proponía ahorita, pues vamos a crear una comisión académica en el Consejo Consultivo, que no hay ahorita, que sí se vigila el informe anual y el presupuestario, pero ¿dónde está la aportación? De tal manera que se le diga al INAI, proporcióname los elementos, yo te doy la asesoría y el trabajo mío que yo tengo, honorífico, proporcióname los elementos o el personal y los guiamos, y a lo mejor hacemos ahorita de entrada otro compendio nacional en un solo volumen, actualizado el 2021, que tenga todas las disposiciones en la materia, para que un académico, un investigador pueda desarrollar mejor su trabajo. Y eso lo podemos hacer en 3, 4 meses, 6 meses a lo más. Yo puedo aportar para hacer eso. ¿En qué otra forma puedo aportar? Yo les mencionaba la Red Académica Internacional. La presidencia la tuve yo del 2010 al 2015, y el presidente honorífico es el doctor Antonio Troncoso, Oscar Cuccinelli por ahí también, que nos pueden ayudar bastante en la academia. Antonio Troncoso tiene el Premio Internacional de Protección de Datos Personales hace años de España, de la Academia Española de Protección de Datos Personales, que está a nuestra disposición, y otros tratadistas a nivel internacional. La red la podemos activar de vuelta con otro presidente y podemos ayudar al INAI a sacar una línea editorial tremenda y proyectos académicos, eventos internacionales trayéndonos a estas personas que no nos cobran un solo peso, no nos cobrarían un solo peso, solamente nos dicen, dame el boleto de avión, dame el hotel y yo voy a darte cualquier conferencia que tú quieras. Obviamente, pasando esto de la pandemia. Una ley única, yo lo propondría también, y va unado a lo que nos preguntaba la maestra Lucía de las multas. Hay que unificar en una sola ley general de aplicación en toda la República, para que ya no haya estos vaivenes legislativos y contradicciones que se van a la Corte y que se están a veces dirimiendo en forma judicial, y que la gente no sabe a veces, o los investigadores, cómo se tratan en distintos estados, porque la ley es diferente. Vamos a unificar tanto las dos leyes generales que hay en protección de datos personales para particulares y para entes de gobierno en una sola, a nivel nacional, como una única ley general de transparencia de acceso a la información en todo el país. Por ahí no mencioné también, habría que crear salas especializadas tal vez, como lo hay en el Poder Judicial Federal, que 2, 3 comisionados del INAI se especialicen en materia de transparencia y acceso a la información, 2, 3 comisionados restantes se especialicen en protección de datos personales, y que haya una sala superior que dirima las controversias cuando las haya entre las salas. No quiero andar en ese tema, no lo había mencionado, se me va acabando el tiempo. No sé cuánto me queda, 2 minutos.
El senador Miguel Ángel me preguntaba sobre el profesionalismo y los límites del acceso a la información. Me estaba acordando de uno, le iba a comentar, pues no me acuerdo en sí, me acuerdo de uno, y lo voy a mencionar con mucha delicadeza. En una ocasión, estando en la oficina del comisionado de Monterrey, nos dimos cuenta que la ley de Nuevo León tenía un defecto jurídico, no lo voy a decir, pero se había publicado mal en el diario, en el periódico oficial del Estado, y había jurisprudencia que ese caso específico que estaba mal publicado ameritaba que la ley podía quedarse nula. Con un amparo uno la podía cancelar. A nivel profesional tuvimos varios casos difíciles que podíamos haberlos aplicado y dijimos, no. Si aplicamos y metemos un amparo y tumbamos la ley, que estábamos seguros que lo podíamos hacer por ese error técnico, por la jurisprudencia que habíamos estudiado, íbamos a crear a lo mejor un caos a nivel estatal, porque pues entonces las sentencias de la Comisión de Nuevo León se iban a ver truncas, se iba a duplicar y iba a haber una cascada de posibles amparos. Profesionalmente le puedo decir que optamos por la decisión de mejor no atacar en ese caso. Ricardo, su tiempo se ha agotado. Lo lamento, perdón. Sí, pero felicitarlo pues por su posición. Con esto terminaría su entrevista. Una molestia, ¿no me daría un minuto nada más? No creo que sea posible, ya a todos les hemos aplicado el mismo criterio, le agradecemos. En este turno seguiría Miguel Ángel Vázquez, pero es quien se excusó de no poder conectarse. Tenemos sus documentos, su currículum, etcétera, que se va a remitir. Le damos la bienvenida al aspirante Ranulfo Martínez Valdés, que me parece ya lo tenemos por aquí, para pedir que se conecte. Muchas gracias. Ranulfo, ¿nos escuchas? El audio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ranulfo, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy tratando de activar aquí el video y ¿ya me escuchan? Sí te escuchamos, pero no te vemos. Estoy tratando de activar el video y no se me... Si me lo permiten, Rodrigo Alberto Navarro Vega, que es el siguiente aspirante, ya lo veo que tenía también video. Rodrigo, ¿podrías activar tu video y procederíamos a tu entrevista? Claro que sí, listo, ya está. Creo que ya me ven todos, ¿no? Bienvenido, Rodrigo, y agradecer tu comprensión por este tema. Bienvenido a tu entrevista, por tu tiempo. Adelante. Perdón, no escuché esa última parte, discúlpenme. Rodrigo, empieza a correr tu tiempo. Bienvenido a tu entrevista. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Primero que nada, agradecerles el tiempo, agradecerles el espacio. No sé si ya tuvieron todos oportunidad o les pasaron mi currículum. Bueno, mi experiencia ha sido un poco más en el ámbito privado. Trabajé en varias firmas de abogados, en la cual mis principales funciones era la orientación, la consultoría en tema de protección de datos, es decir, un tema muchísimo más enfocado al cumplimiento, ¿no? Al cumplimiento de la ley, que podría minimizar los riesgos o
las contingencias en contra de nuestros clientes. Integrarme al consejo sería aportar esta visión desde la óptica empresarial. Es decir, si bien es cierto que es un órgano multidisciplinario en los cuales hay diferentes personajes o diferentes personalidades que pueden ayudar a aportar su conocimiento, bueno, yo lo integraría desde la óptica empresarial como una parte fundamental de la ciudadanía, aportando mi conocimiento en el ámbito empresarial que ayuda muchísimo o que atiende demasiado a varias o somos responsables de muchos datos personales y entonces tenemos una visión diferente probablemente a una persona que nada más da la consultoría o da una prestación de servicios en materia de protección de datos, ¿no? ¿Qué más les puedo comentar? Pues al final de cuentas, ese es, digamos, mi preámbulo. Yo preparé esto para 10 minutos, entonces no sé si tengan algún tipo de pregunta. Estoy abierto para ello. Adelante, secretaria Xochitl Gálvez. Hola, perdón, ¿soy yo? Secretaria Xochitl Gálvez. Me parece que está teniendo dificultades con su audio la senadora Gálvez. Adelante, senadora Eunice. Bueno, sí, estaríamos entonces en la parte de los cuestionamientos por parte de los grupos parlamentarios, el senador Miguel Ángel Lucero, y algún otro compañero o compañera. A mí me gustaría hacer una reflexión también, más que pregunta. En el senador Castorena no está, también estaría interesado en realizar una pregunta. ¿Me escucha, senadora Eunice? Ahora sí, ya. Bueno, haría una pregunta, sí. Ok, la senadora Gálvez también. Sí, ya está restablecida su comunicación, senadora. Tomaré la palabra por parte de mi grupo parlamentario. Bueno, agradecer la exposición. A mí me parecería que yo tenía mucho interés en conocer el perfil que el día de hoy se está presentando. Quería saber cuál era la aportación de la iniciativa privada que pudiera tener en el Consejo Honorífico del INAI, porque, bueno, pues me parece que estamos acostumbradas y acostumbrados a poder entender que estos espacios se utilizan pues desde los ámbitos académicos, desde las organizaciones, desde la colectividad organizada. Entonces, me parecía que este perfil me hubiera gustado escuchar en los 5 minutos un poco esa aportación, aunque estuviera preparada en 10, resumirla en 5 si hubiera sido magnífico, porque, pues bueno, es un perfil distinto a los que normalmente estamos acostumbrados a recibir. Y en ese sentido, mi pregunta sería, ¿cuál sería la aportación que usted tendría en caso de ser seleccionado para poder nutrir el Consejo Consultivo del INAI? Toda vez que, bueno, insisto en el tema pareciera que es de expertos intentando acceder a un derecho que no, pues que muchas veces los ciudadanos no tienen garantizado. Entonces, ¿cuál sería su aportación en caso de ser seleccionado en este consejo y el acompañamiento que tendría para los ciudadanos para poder ejercer este derecho? Esa sería mi pregunta. Y ahora tomaría la palabra como secretaria para darle el uso de la voz
a mi compañero Miguel Ángel Lucero, por parte del Partido del Trabajo. Por favor, senador Lucero. Gracias, senadora Eunice. Licenciado Rodrigo Alberto Navarro, sea usted bienvenido a esta comparecencia. Me voy a Gracias. permitir realizarle un par de cuestionamientos que son los mismos que le he estado haciendo a todos los comparecientes del día de hoy. El primero sería que nos mencionara una situación o caso donde encuentre sus límites del derecho al acceso a la información pública. Y en segundo lugar, que nos mencionen una situación donde se haya puesto a prueba su profesionalismo, el de usted personal. Muchas gracias por su respuesta. Ok, bueno. Senadora, senadora Xochitl Gálvez, ¿le correspondería, por favor, el turno? Muchas gracias. Ranulfo, ¿verdad? Sí. Rodrigo. No, Rodrigo, perdón, es que nos brincamos a Ranulfo. Gracias, Rodrigo. Bueno, llama la atención tu perfil, que vengas del sector privado. Obviamente, muchas de las obligaciones han sido para el sector privado. Y la pregunta que yo te haría es justamente cuál es el reto en materia de datos personales por parte del INAI con respecto al sector privado, porque con mucha preocupación vemos que hoy las empresas tienen todo tipo de información de nosotros y no necesariamente hacen un buen uso de esa información. Se venden las bases de datos, recibes miles de llamadas que tú no has autorizado. Me gustaría conocer, desde tu visión del sector privado, ¿cuál crees que es el principal reto del INAI en materia de protección de datos personales? Gracias. Ok. Senador Castorena, por favor. Sí, cómo no, muchas gracias. Licenciado Rodrigo Alberto, de acuerdo a los planteamientos que nos ha hecho, a mí me gustaría que nos explicara cuál sería la diferencia de una perspectiva empresarial, como lo menciona usted, a la de una perspectiva de carácter académico respecto a la rendición de cuentas y el acceso a la información. ¿Cuál es la diferencia y cuál es la perspectiva que se aporta a partir de una concepción empresarial, como usted lo dice? Es cuanto. Listo, ahora sí, son 5 minutos para contestar los cuestionamientos de los grupos parlamentarios. Si nos ayuda, por favor, y le pediríamos se limitara a estos 5 minutos para poder evitar interrumpirlo. No se preocupe, voy a hacerlo lo más conciso posible. Bueno, empezando por los límites o lo que requeriríamos de parte del INAI desde la óptica empresarial es que haya muchísimo más injerencia en las medidas de seguridad. Es decir, si bien es cierto, manejamos hoy por hoy manejamos mucha información, todos, como diría, como establece la ley, tenemos organismos o tenemos autorregulación vinculante. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, como desde el sector empresarial, generamos nuestras propias normas de seguridad y nuestras normas, nuestros propios procesos y políticas de seguridad, y por consiguiente nos acercamos con la autoridad para que nos regule o revise estos sistemas de autorregulación vinculante. ¿Qué es lo que necesitaríamos? Que también el INAI acerque muchísimo más a la población al acceso a la información. Es decir, que el ciudadano entienda y conozca hoy por hoy los derechos que tiene y que los ejerzan. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros como sector empresarial, si nuestros clientes hacen ejercicio o ejercitan sus derechos ARCO, nosotros pues procuramos mantener y hacer lo más concisos estos procesos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos del INAI? Que se acerque y que se aproxime muchísimo más a esta óptica y de protección y de medidas de seguridad de la información. Con respecto a los límites
Perdón, fueron varias preguntas, pero con respecto a la perspectiva académica y empresarial de la rendición de cuentas, bueno, creo que esto es un tema que es meramente público y nosotros como sector privado lo que tenemos que estar es observando que se lleve a cabo el cumplimiento a la ley y que en caso de que el servidor público emita su rendición de cuentas, pues nosotros nada más estar en el entendido de que así se debe de llevar a cabo y de que haya un cumplimiento óptimo de la ley. Creo yo que simplemente es apoyar a la autoridad, mantenerla, ir junto con ella, emitiendo las opiniones y las recomendaciones que consideremos con respecto a ello. Por ahí, no sé si me ayudan con alguna otra pregunta porque las apunté, pero ahora la estoy teniendo problemas con mi teléfono, que se está acabando la batería. Creo que Eunice quería, la licenciada Eunice quería saber un poco más sobre qué aportaciones tendríamos desde la óptica empresarial en el Consejo como parte del consejero. Bueno, si fuera yo parte de la consejería, lo que haríamos sería brindar el conocimiento que hoy por hoy tenemos, que nos ha permitido salvaguardar los derechos de nuestros clientes y de nuestros empleados. Como saben, manejamos bastante información y por lo tanto hemos generado muchísimos procesos que nos permiten autorregularnos y nos permiten ir mejorando, tener una mejora continua y mantener planes y procesos que nos ayudan a cumplir con la ley. Entonces, en este caso, lo que nosotros haríamos sería aportar estos conocimientos que hemos ido desarrollando de manera propia para que el INAI pueda emitir opiniones tomando en consideración muchísimo más las disciplinas o tomando en consideración las disciplinas tanto privadas como desde la óptica pública, ¿no? Creo que pues ya el tiempo se me termina. Ahí había alguna pregunta más que me quedó pendiente de contestar. Pido una disculpa por no poderla contestar, pero no sé si hay algo más. Alberto Navarro, una vez que contestaste las preguntas de los diferentes grupos parlamentarios, con esto concluye tu entrevista. Te agradecemos que nos hayas atendido. Muchas gracias. Y ya tenemos aquí a Ranulfo Martínez. Ranulfo, bienvenido a tu entrevista. Ya te pudiste conectar, ya te vemos. Adelante, empieza tu tiempo. Bienvenido. ¿Puedes conectar tu micrófono, Ranulfo? Porque no te escuchamos. Ok, otra vez igual. Okay, mil disculpas por estos problemas técnicos, pero bueno, ya estamos aquí, que es lo importante. Agradecer mucho esta oportunidad que brindan para poder expresar la intención de pertenecer a este consejo consultivo, señalar los propósitos que se tienen. En lo particular, un servidor, soy ahorita actualmente presidente del consejo consultivo en el estado de Nuevo León. Me toca participar en dicho consejo a partir del 1 de agosto de este año y evidentemente creemos y estamos en la certeza de que podemos aportar a nivel nacional en el consejo consultivo. Desde hace 20 años que he estado en la función pública, me ha tocado estar en todos los caminos del derecho de acceso a la información, en cabildos, aprobando reglamentos de acceso a la información, como legislador, aprobando leyes de transparencia e inclusive en la parte técnica del Congreso del Estado de Nuevo León, también preparando dictámenes de leyes sobre transparencia, el sistema anticorrupción, de tal manera que en ese sentido me ha permitido eso, tener la experiencia sobre la aprobación y sobre el contenido de las normas de transparencia
transparencia. Así como también en lo personal, he estado en la parte de solicitar información, porque en mi papel de síndico primero en Monterrey y como legislador, pues para la realización de los trabajos muchas veces solicito información para poder presentar iniciativas, para poder presentar puntos de acuerdo, para poder tratar de incidir sobre el ejercicio de los recursos públicos, sobre todo en lo relativo a la rendición de cuentas. También me ha tocado estar como director y coordinador de transparencia en el municipio de San Pedro Garza García, un municipio que se puede apreciar de ser uno de los con más altos estándares de transparencia, de acceso a la información, de generar plataformas proactivas para que la ciudadanía tenga una mayor facilidad para conocer la información que genera su gobierno. Y en este caso, pues ahora como consejero ciudadano del Consejo Consultivo de Nuevo León. Y lo que tratamos de tratar de llegar al Consejo Nacional, el Consejo Nacional Consultivo, pues es con la finalidad de tratar de impulsar una vinculación entre el Consejo Ciudadano del INAI y los consejos estatales de todas las entidades para poder tratar de hacer sinergia, para tratar de impulsar mejoras en los estados, una mayor participación ciudadana en los estados, en los consejos estatales. Asimismo, también buscar analizar e impulsar reformas legislativas en la Ley General de Transparencia, de aquellas normas en las que se encuentren que en algunos estados se esté en una mejor posición respecto al derecho de acceso a la información. Es el estado de Nuevo León. Tenemos afortunadamente 10 días para que los entes públicos contesten la información y tenemos un mes para que los sujetos obligados proporcionen y suban la información a los portales de transparencia. En la ley general se menciona que se tiene para responder a la solicitud de información 20 días para subir la información a los portales de transparencia 3 meses. Yo creo que es un tiempo para que pueda impulsarse, tratar de hacer mejoras que obviamente le corresponde al Senado, pero en la parte personal sería impulsarlo y buscar hasta dónde pudiera ser posible que se hicieran reformas en ese sentido, de mejorar los tiempos para que la ciudadanía pueda tener la información. Sabemos que hay zonas del país en las cuales tendrán más dificultades para poder atender estos plazos, pero podría establecerse algunas excepciones en lo particular, como se hace con municipios con menores poblaciones. Asimismo, también fortalecer e impulsar la visión de datos abiertos, la visión de gobierno abierto, de que la información que se transparente sea de mayor calidad y que los ciudadanos, cuando la tengan a su disposición, puedan realizar análisis con una mayor facilidad, y para esto habría que impulsar una mayor vigilancia, una mayor revisión de parte de los órganos garantes con respecto a la calidad que tienen los formatos de transparencia, ya que a veces, aunque cumplen lineamientos técnicos, aunque cumplen con las características técnicas, la calidad de los mismos a veces deja que desear y difícilmente puede ser utilizado por la ciudadanía. Y un último punto que ya se está acabando es tratar de fortalecer la difusión de las normas de transparencia del derecho que tiene la ciudadanía y de cómo puede acceder a las mismas. Sí. Estoy a sus órdenes, ya se me acabó el tiempo. Adelante, secretaria Xochitl. Muchas gracias. Gracias, Ranulfo, bienvenido a este proceso y gracias por interesarse en el tema. ¿Algún senador o senadora que quisiera hacer una pregunta? Miguel Ángel Lucero. ¿Demás? Pietras Viña. ¿Alguien más? ¿Senadora Eunice? No. No. Bueno, su servidor haría una, pero después de Miguel Ángel Lucero. Adelante, senador Miguel Ángel Lucero. Gracias, senadora Xochitl. Maestro Ranulfo Martínez, sea bienvenido a esta comparecencia, a esta soberanía del Senado. Me voy a permitir realizarle un par de preguntas que son las mismas que he estado realizándole a los demás, al resto de los comparecientes. Primero le pediría que nos mencionara una situación o caso donde encuentre sus límites el derecho de acceso a la información pública. Y en segundo término, le pediría que nos mencionara una situación
donde se haya puesto a prueba su profesionalismo. Muchas gracias de antemano por la respuesta. Las órdenes. Gracias, Miguel Ángel. Voy a hacer una segunda pregunta. Maestro Renulfo, me llama la atención que sea el presidente del Consejo Ciudadano de Nuevo León. Yo le preguntaría, ¿qué tanto le hace caso la institución en Nuevo León? ¿Sí escucha al Consejo Ciudadano? ¿Qué aportaciones han hecho para que la transparencia mejore en Nuevo León? Esa sería la pregunta. Y por último, tendría la palabra el senador Daniel Gutiérrez. La senadora Lucía Trasviña. Gracias, senadora. Mi pregunta, maestro Renulfo, va en este sentido. Dada las manifestaciones que ustedes han hecho los comparecientes, donde adolecemos de una legislación homologada estatales, federales, ¿considera usted urgente y necesario que logremos avanzar en el tema precisamente de que exista la homologación de ley? Porque si bien por una parte tenemos que sí hay derecho a la información, que es un derecho sagrado, más sin embargo hay algunos factores que inciden en que el ciudadano se inhibe precisamente a solicitar la información requerida en virtud de que no tiene de manera oportuna y a tiempo la información por parte de quien tiene el deber de otorgarla. Por otra parte, también tenemos la situación de las más marginales del país, las zonas más alejadas del país, donde difícilmente se accede a las herramientas tecnológicas que son hoy y más indispensables y necesarias para que el ciudadano pueda acceder a ejercer este derecho. Considera que nosotros estamos en un momento histórico de lograr, por una parte, la homologación legal y por otra parte, garantizar el acceso dotando de las herramientas a los ciudadanos. Gracias. Maestro, tiene hasta 5 minutos para contestar las 3 preguntas que se le hicieron. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias por sus preguntas. Vamos a iniciar con las primeras del senador Miguel Ángel. Para sus preguntas. Los límites de acceso a la transparencia. De hecho, en la realidad se han estado ya estableciendo algunos límites y desafortunadamente a veces creo que no son de la forma adecuada, puesto que los límites son otro derecho que también se está tratando de proteger en estas mismas normativas, que es la protección de datos personales. En algunos casos están poniendo como límites el no dar datos personales y señalando en eso no se da de información. Yo creo que sí debe haber límites, pero debe ser fundado y motivado, y esos límites, como se han visto, deben ser entre ellos la protección de datos personales y los mismos límites que establece la ley me parecen en general adecuados, puesto son respecto a asuntos que podrían poner en riesgo la seguridad, que son casos que todavía no han concluido, procedimientos no acabados. Entonces yo creo que la ley ya establece el marco normativo en lo cual hay un límite de transparencia, pero afortunadamente también establece la posibilidad de que los órganos garantes señalen si se está requiriendo este límite de una forma adecuada o simplemente está abusando de lo que la norma señala. Creo que en la prueba de profesionalismo, pues lo puedo decir exactamente ahorita que estoy como presidente del Consejo Consultivo de Transparencia. Creo que he estado imponiendo en el cargo un profesionalismo en el sentido de estar llevando a cabo asuntos de vital importancia para el Estado de Nuevo León, independientemente de que en un caso puedan afectar a quienes se puede decir que tengo una relación más estrecha, en virtud de que un servidor soy militante del Partido Acción Nacional. Entonces ahorita afortunadamente he llevado a cabo entre esos, impulsamos una modificación y un estudio de análisis por parte de la COTAI para que pudiera transparentar información del Congreso del Estado, y se ha estado solicitando que información de entes públicos sea transparente. Se señala, puedo aprovechar para pasar a la pregunta de la senadora Xochitl Gálvez, en el sentido
de qué es lo que hemos hecho. Hemos hecho eso, hemos estado tratando de impulsar acuerdos que nos ayuden a tratar de mejorar el acceso de la información y principalmente estamos revisando la difusión de la información en cuanto a los formatos de transparencia, puesto que en ellos se está observando que hay incumplimientos por parte de los sujetos obligados, aun cuando pareciera que cumplen, al final la información que presentan no es de calidad y a veces no inclusive la información que dan de presentar. Con respecto a la COTAI se ha tenido una buena relación, nos han hecho caso en algunas situaciones, obviamente no han compartido los criterios del Consejo, pero se ha estado avanzando en cuanto a las propuestas y ellos están mejorando. Se hicieron algunos comentarios también respecto a la transparencia ante la contingencia, que fue un micrositio que generó la COTAI para poder mejorar la información de los recursos que están destinando durante la contingencia por los entes públicos y algunas de las propuestas que hicimos fueron incorporadas y aceptadas por el órgano garante. Y eso sería también en el sentido de las aportaciones, o sea, revisando, también hemos estado revisando algunas prácticas proactivas, algunas prácticas positivas que los entes públicos están llevando a cabo y hemos recomendado a la COTAI, al órgano garante de Nuevo León, que estas prácticas puedan ser implementadas en los demás municipios, que las impulse y que las recomiende. En cuanto a la senadora Lucía, puedo señalar que considero que a 6 años de la reforma constitucional en materia de transparencia y 5 de la reforma en materia de anticorrupción y 5 años de entrada de la Ley General de Transparencia, yo creo que sí es tiempo ya para que se pudiera hacer una homologación a la Ley General de Transparencia a fin de impulsar que las leyes estatales puedan homologarse, estandarizarse en mejores tiempos de respuesta. A veces en Nuevo León, inclusive con esos tiempos que son menores de 10 días para encontrar la respuesta a la solicitud de información y 1 mes para tener la información, a veces la información puede dejar de ser lo oportuna que se quisiera. Entonces, hablando a nivel general, a nivel federal, que son 20 días para contestar la solicitud de información y 3 meses para subir la información, pues ya son tiempos muy amplios y muy extensos en los que creo que debería mejorarse. Pues yo creo que sí es tiempo y se podría poner una salvaguarda en la Ley General de Transparencia en el sentido de aquellos entes públicos o zonas que estén marginadas, pues se les dé un plazo mayor para que cumplan. De hecho, Nuevo León en estos plazos ya los tiene desde hace aproximadamente más de 10 años. A sus órdenes, espero haber contestado las preguntas que me hicieron. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Ranulfo. Con esto concluye tu entrevista. Te agradecemos bastante tu participación. Senadores, senadoras de ambas comisiones, con esto estamos concluyendo las entrevistas para los aspirantes que van en su momento a ocupar un cargo en el Consejo Consultivo del INAI. De acuerdo a este método de trabajo a distancia, nos tendremos que reunir oportunamente para de manera presencial aprobar el acuerdo. El dictamen está corriendo y llegando a ustedes en estas próximas horas para, de manera presencial, en una cita que acordemos, aprobarlo, discutirlo, etcétera. Senador Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia, con esto estaríamos prácticamente concluyendo la sesión de trabajo de hoy, pero es inevitable y necesario que usted nos dé unas palabras. Te lo aprecio mucho, senador Juan Cepeda. En primer lugar, reiterarte la felicitación por tu cumpleaños. Reconocer que en una fecha tan especial estés compartiendo con nosotros este momento. Agradecerle a las senadoras, senadores de las 2 comisiones su trabajo. Agradecer también al canal del Congreso porque le ha permitido en el transcurso de esta legislatura tener una comunicación con la sociedad y en tiempos de pandemia, pues aprovechar las plataformas digitales. Creo que fue un magnífico ejercicio, creo que fueron muy buenas participaciones. Cuando se tiene que escoger solamente
un pequeño grupo de personas o a uno o a dos. Es una decisión difícil del Senado de la República, pero quiero hacer un reconocimiento público a las y los participantes porque nos dejaron una muy grata impresión y ya será un trabajo de construcción adentro del Senado de la República para la elección que vamos a tener. Un saludo para todos ustedes y hay que seguirnos cuidando. Gracias, Julio. Si no hubiese alguna otra participación de algún senador o senadora, con esto concluimos esta reunión de trabajo. Pronto les llegará el dictamen y la siguiente semana seguramente nos reunimos de manera presencial para discutir el PRO. Gusto en saludarlos a todos. Cuídense mucho y nos vemos.